cristianos en combate abierto. Cuando las dos flotas se encontraron, formaron una línea de combate en el Golfo de Patras que cubre una extensión de más de 5 kilómetros. Las dos flotas comprendían 600 navíos y llevaban a bordo más de 200.000 soldados. Había tal conjunto de barcos que los marineros necesitaron 2 horas para colocarse en posición remo contra remo. Cada flanco estaba dividido en 3 escuadrones principales. El mayor enfrentamiento naval de la historia de Europa estaba a punto de comenzar. La batalla empezó con la detonación artillera de ambos bandos. Los comandantes tenían que contar ineludiblemente con la actuación de los remeros. Para el cristiano Don Juan y el musulmán Ali Pachá, este era el día del choque entre dos civilizaciones, dos concepciones religiosas diferentes. A bordo de la Real, el comandante de la escuadra cristiana dio la orden de acercarse a los barcos enemigos. El barco insignia turco era fácilmente reconocible por los gallardetes que portaba, por lo que ordené al timonel que dirigiera la galera directamente hacia él. Así lo hizo, y los dos barcos se atacaron mutuamente con fuerza extrema. Los musulmanes eran superiores en número, pero los cristianos contaban con armamento más sofisticado. Sus cañones eran muy superiores a las ballestas turcas. Se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo. Se usaron garfios, espadas y piquetas. La feroz lucha duró horas enteras. El final fue un infierno de sangre, cuerpos heridos y miembros amputados. Testigos oculares hablan de... La máxima violencia de la batalla de Lepanto se desarrolló en el centro de las formaciones, sobre todo alrededor de los navíos de Don Juan y de su rival Ali Pachá. Una y otra escuadra arrojaban sobre el adversario una lluvia de balas de cañón, para después abordarse y sumergirse en un torrente de feroces combates cuerpo a cuerpo. El escritor español Miguel de Cervantes conoció personalmente la espantosa muerte que ronda a una batalla naval. Y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno, y con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. El Quijote, discurso de las armas y las letras. Las galeazas, construidas especialmente para esta batalla, jugaron un papel esencial. Sus elevadas cubiertas hacían imposible la captura y el abordaje, a lo que se unía su capacidad artillera desde todos los ángulos. La brillante invención veneciana pronto arrasó la tercera parte de la flota otomana. Con solo 4 de estos extraordinarios barcos de guerra, quedaron destruidas 108 galeras turcas. La formación otomana quedó desmantelada y una vez rota la orgullosa supremacía de la flota del sultán, el grueso de la escuadra turca se hundió en el Golfo de Patras. Durante más de 400 años han permanecido en el fondo del Mediterráneo los restos de la mayor batalla de galeras de la historia mundial. Los turcos no fueron fáciles de vencer. Solo cuando llegaron refuerzos y después de que Don Juan de Austria prometiera la libertad a los remeros esclavos, se inclinó la balanza a favor de la Liga Santa. Los esclavos, al lado de los soldados, atacaron el barco insignia otomano. Ali Pachá, el comandante en jefe del sultán, cayó bajo un golpe de hacha.
y don Juan no desaprovechó la oportunidad para ordenar que la cabeza de su gran enemigo fuera paseada triunfalmente entre los soldados en el extremo de una pica. Casi se había ganado la batalla. No obstante, el inteligente corsario otomano Ulus Ali Pasha seguía con vida. Ulus Ali Pasha y sus hombres, curtidos en la lucha, peleaban salvajemente contra los caballeros cristianos de Malta en el flanco meridional de la flota cristiana. Cuando fue tomado el buque insignia maltés, había a bordo 300 caballeros de la orden. Final de la invulnerabilidad otomana en el Mediterráneo. Cuando los victoriosos venecianos regresaron a su hogar, fueron recibidos por las solemnes notas del Te Deum entonadas en la Basílica de San Marcos. La ciudad de los canales había triunfado con sus nuevos, extraordinarios barcos de guerra, las galeazas. El almirante Veniero fue más tarde elegido dogo de Venecia, máximo cargo que mantuvo hasta su muerte. Francesco Duodo continuó desarrollando nuevas armas con gran éxito. Pero tampoco en Estambul han caído en el olvido los acontecimientos del siglo XVI. La derrota turca en Lepanto terminó con el mito de la inmunidad naval de los otomanos. Casi nada queda hoy que nos recuerde a Ali Pasha, el comandante en jefe de la flota. El sultán concedió sin embargo a su segundo, Ulus Ali Pasha, el título honorífico de Kilik, la espada. En una pequeña mezquita, un sarcófago lujosamente decorado conmemora el arrojo de este hombre. La expedición le... Queda mucho por encontrar. Quizá pescadores locales aporten de nuevo indicios tan valiosos. La batalla que abrió nuevos mundos a Cervantes continuará atrayendo a exploradores y científicos que deseen conocer la historia completa de una época en que la cruz y la media luna lucharon por el futuro